comencé un nuevo capítulo de mi vida, asumiendo el rol de cuidadora de la casa que alguna vez perteneció a mi querido padre, un hombre amable y dulce. Todo empezó después de la muerte de mi padre, cuando mi esposo, Samuel, declaró con valentía que la casa familiar ahora era nuestra, incluyendo a sus padres. Esta es nuestra casa ahora, ¿entiendes?, dijo con una arrogancia que me sorprendió. No pude evitar reírme de sus palabras. Eran tan superficiales, tan desconectadas de la realidad de lo que yo estaba viviendo. Samuel no tenía idea de que su declaración marcaba el comienzo de un largo viaje, un viaje que eventualmente lo humillaría a él y a su familia. Soy Nancy, y durante la mayor parte de mi vida, solo éramos mi padre y yo. Mi madre había fallecido cuando estaba en la preparatoria, dejando a mi padre para criarme solo. Él era mi todo. A medida que envejecía, especialmente después de cumplir 80 años, mi preocupación por él crecía. Le sugerí a Samuel que nos mudáramos con mi papá para brindarle apoyo y compañía. Samuel, siempre pragmático, vio la practicidad de la idea, aunque mi padre estaba inicialmente renuente, preocupado de convertirse en una carga. Finalmente aceptó cuando vio lo importante que era para mí. ¿Estás segura de que esto no complicará sus vidas?, me preguntó, con la voz teñida de preocupación. Lo tranquilizamos, y con una sonrisa, dio su bendición. El día que nos mudamos fue un torbellino de emociones. En medio del caos de las cajas, mi padre, siempre atento, nos preparó café una vez que nos acomodamos un poco. Fue un pequeño pero sincero gesto que me hizo sentir el calor del hogar que habíamos compartido durante tantos años. Samuel sugirió que dejara mi trabajo para concentrarme en cuidar a mi padre, creyendo que eso aliviaría nuestra situación financiera, ya que no tendríamos que pagar renta. Aunque sorprendida por su sugerencia, la consideré detenidamente. Los beneficios eran claros, pero también me preocupaba depender demasiado de Samuel financieramente. Un mes después de nuestra nueva convivencia, Samuel volvió a mencionar el tema. Esta vez, se sentía diferente. Las responsabilidades compartidas en la casa, combinadas con el entusiasmo de mi papá por ayudar, hicieron las cosas más fáciles, pero me di cuenta de que mi papá aún asumía muchas tareas domésticas, y me sentía culpable por agregarle más carga. Quizá dejar mi trabajo no sea tan mala idea, pensé. Eso me permitiría devolverle al hombre que me había dado tanto amor y cuidado a lo largo de mi vida. Creo que lo haré, dije finalmente, reconociendo la posible carga financiera que esto podría causarle a Samuel. Él desestimó mis preocupaciones, asegurándome que todo estaría bien. A pesar del giro inesperado que tomaron nuestras vidas, nos acercó más como familia, enseñándonos sobre apoyo, sacrificio y amor de formas que no habíamos imaginado. Así que tomé la decisión de dejar mi trabajo, concentrándome en el hogar y en el cuidado de mi padre. Al principio, él insistió en que siguiera trabajando, dispuesto a asumir más tareas él mismo, pero cuando le expliqué lo mucho que significaba para mí estar allí para él, apoyó mi decisión. Esto me permitió pasar más tiempo con mi padre y encontrar satisfacción en nuestras rutinas compartidas, pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar de maneras sutiles y desconcertantes. El regreso de Samuel del trabajo comenzó a ser cada vez más tarde, a menudo después de que mi padre ya se había ido a dormir. Las cenas familiares, que antes nos unían, se volvieron cada vez más raras. Cuando finalmente nos sentábamos a comer, la actitud de Samuel había cambiado. ¿Puedes callarte mientras como?, me decía, con un tono cortante, algo que no había escuchado antes, especialmente cuando solo estábamos los tres. Comencé a preguntarme si mi decisión de dejar de trabajar había puesto una presión sobre él sin darme cuenta, y me encontraba pidiendo disculpas, aunque no estaba segura de por qué. Una noche, justo después de la cena, mientras preparaba la bebida habitual de Samuel, él se levantó abruptamente, murmurando algo sobre necesitar un baño, y salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Este comportamiento se convirtió en un patrón. Samuel llegaba tarde, a veces ni siquiera regresaba, y cuando trataba de contactarlo, respondía con mensajes cortos y distantes. Mencionaba estar de viaje de negocios, un viaje repentino, sin previo aviso. Me sentí herida y confundida. ¿Por qué no me lo había dicho antes? Pero, no queriendo empeorar las cosas, simplemente pregunté cuándo regresaría. Nunca respondió. A medida que estos viajes de negocios se hicieron más frecuentes, el misterio sobre sus paraderos y planes se profundizó aún más. Mi padre, al notar el cambio, expresó su preocupación, pero Samuel siempre lo tranquilizaba con sonrisas forzadas y palabras vacías. Cuanto más tiempo Samuel pasaba fuera, y más tensas se volvían nuestras interacciones, más dudas comenzaron a surgir. ¿Había alguien más?
Mis sospechas crecieron cuando recibí un mensaje inesperado de mi suegra, exigiendo que Samuel pasara tiempo con ella. Nuestra relación con los padres de Samuel siempre había sido distante. Su desaprobación hacia mí, un sentimiento que nunca ocultaron, había oscurecido nuestras interacciones. A pesar de su frialdad, Samuel y yo habíamos seguido adelante, manteniendo nuestro vínculo al mantener una distancia educada pero deliberada de su familia. Cuando recibí un mensaje de mi suegra exigiendo información, respondí con cautela, preguntando por qué la necesitaba. Su respuesta no fue una respuesta medida, sino una llamada telefónica acalorada. Me acusó de cargarle a Samuel el cuidado de mi padre y de descuidar mis deberes como esposa. Entonces vino la bomba, reveló que Samuel había estado quedándose con ellos. La revelación me golpeó como un tren de carga. Los viajes de negocios de Samuel no eran más que una excusa para refugiarse en la casa de sus padres, donde buscaba escapar de las responsabilidades y tensiones de nuestro hogar. Mi corazón se hundió al darme cuenta de la magnitud del abismo emocional entre nosotros. Nuestro matrimonio, que antes parecía una sociedad construida sobre la confianza, ahora parecía fracturado, socavado por malentendidos, presiones externas y un completo colapso en la comunicación. Samuel siempre me había asegurado que estaba bien dejar mi trabajo y concentrarme en mi padre. Sin embargo, sus acciones contaban otra historia. Descubrir que había estado desahogándose con su familia, pintándome como una esposa negligente, destrozó algo profundo dentro de mí. Me senté a procesar el peso de las palabras de mi suegra. Las lágrimas se me acumulaban en los ojos, pero las tragué. Por ahora, solo pude reunir fuerzas para proporcionarle la dirección de la oficina que me había pedido. Colgué, mi voz vacilante mientras luchaba por mantener la compostura. Mientras preparaba café para calmar mis nervios, me interrumpió el sonido de mi padre entrando en la habitación. Le ofrecí una taza, agradecida por la tranquila compañía de su presencia. Mientras estábamos sentados juntos, mi padre comenzó a recordar. Compartió historias de sus primeros años con mi madre, relatando momentos de conflicto, malentendidos y reconciliaciones. Las discusiones, dijo, son inevitables en cualquier relación, pero lo clave es la honestidad. Estar dispuestos a enfrentar las verdades difíciles y encontrar el camino de regreso el uno al otro. Su sabiduría me resonó profundamente. Me recordó lo que aún valoraba en mi matrimonio e inspiró en mí el deseo de intentar salvar la distancia con Samuel. Decidí contactar a Samuel, con la esperanza de tener una conversación abierta. Cuando finalmente logré hablar con él, su respuesta fue escalofriante. Hacer todo un drama de hablar es demasiado trabajo, dijo, desdeñoso. Sus palabras fueron como una bofetada. El desprecio en su tono quemó más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Si había alguna chispa de esperanza, su negativa a comprometerse la apagó, dejándome luchando con la dolorosa realidad de que podría ser la única que aún intentaba salvarnos. Pero su desprecio también despertó algo dentro de mí, una determinación de no dejar que mi futuro sea dictado por su indiferencia. Mi frustración con Samuel se profundizó a medida que él se alejaba más, descuidando incluso las responsabilidades financieras más básicas. El pensamiento del divorcio, antes impensable, comenzó a solidificarse en mi mente como una posibilidad real. En medio de esta tormenta emocional, ocurrió una tragedia. Mi padre se desplomó y fue llevado de urgencia al hospital. Su pronóstico era sombrío. El peso de esta devastadora noticia, sumado a la creciente indiferencia de Samuel, destrozó la poca esperanza que me quedaba en él. Traté de mantenerme fuerte en presencia de mi padre, brindándole consuelo y amor en sus últimos días, pero mi fuerza se desmoronó cuando recibí un correo electrónico frío y sin corazón de Samuel. Me sugería que me las arreglara por mí misma, usando la pensión de mi padre, como si mi dolor y mis dificultades fueran un inconveniente que él podía evadir fácilmente. Aplastada por la traición de Samuel y abrumada por el estado de mi padre, encontré consuelo en pequeños actos de cuidado, preparando mis visitas al hospital y aprovechando los momentos fugaces que nos quedaban juntos. Aunque estaba aplastada por la soledad, me aferraba a las lecciones de resiliencia y amor que mi padre me había enseñado. Un sorprendente paquete de correo penetró brevemente la tristeza. Contenía una posible buena noticia, aunque su importancia quedó opacada por el eventual fallecimiento de mi padre. Su muerte marcó el fin de una era, dejándome a navegar en las secuelas sola. El funeral, un acto solemne y desgarrador, pasó sin ninguna señal de Samuel ni de su familia. Su ausencia fue un recordatorio doloroso del vacío que quedaba en lo que una vez fue mi matrimonio. Justo cuando comenzaba a prepararme para un nuevo comienzo, Samuel regresó inesperadamente. Su reconocimiento casual de la muerte de mi padre, como si fuera un inconveniente menor, desató una furia que no sabía que era capaz de sentir.
Sin embargo, confrontarlo me parecía inútil, ya no valía la pena. Lo enfrenté con una calma que ocultaba la tormenta en mi interior. ¿Qué quieres? ¿Y por qué traes todo esto aquí?, le pregunté, señalando las pertenencias que había dejado en la casa. La respuesta de Samuel estuvo impregnada de un sentido de derecho. Soy tu esposo, ¿no? Y estas cosas son para mis padres, dijo, como si el título de esposo le diera derecho absoluto sobre mi vida. La palabra esposo sonaba ajena al salir de su boca, un eco vacío del hombre con el que me había casado. No podía comprender cómo alguien que me había abandonado voluntariamente, eludido sus responsabilidades y me había dejado cargar con el peso de nuestra vida compartida, ahora reclamara tan fácilmente ese papel. Estaba tan atónita que no pude responder. Samuel, al confundir mi silencio con otra cosa, declaró con arrogancia que yo estaba abrumada por su regreso. Lo que dijo a continuación, sin embargo, destruyó cualquier resto de compostura que me quedaba. Admitió, con asombroso orgullo, que desde el principio había odiado vivir con mi padre. Confesó que su objetivo había sido hacerme dependiente de él, despojarme de mi independencia y controlar la situación, todo para asegurarse de que pudiera quedarse con la casa para él. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. El hombre que estaba frente a mí era irreconocible. Su arrogancia, su satisfacción por haberme manipulado, era insoportable. Desglosó su retorcido plan como si esperara admiración por su astucia, pero lo único que sentí fue un frío y nauseabundo asco. La arrogancia de Samuel creció mientras admitía que me había subestimado. Supuso que nunca me atrevería a terminar nuestro matrimonio, no importaba cuán mal me tratara. Luego se jactó del valor de la casa, revelando su intención de mudarse con sus padres mientras reclamaba la propiedad de la casa familiar. Esa fue la gota que colmó el vaso. Su egoísmo, su falta de moralidad, ahora era todo tan claro, mientras él permanecía allí, esperando que me desplomara bajo el peso de sus palabras. Me di cuenta de algo, no estaba rota, y no dejaría que él dictara mi futuro. La soberbia de Samuel no fue recibida con ira, sino con resolución. Su manipulación solo fortaleció mi determinación de cortar los lazos con el hombre en el que se había convertido. Mi padre me enseñó a valorar la dignidad, el amor y la integridad, y esas serían las lecciones que llevaría adelante, no el dolor que Samuel había dejado atrás. No pude evitar reírme de lo absurdo del plan de Samuel y de su completo desdén por la realidad. Mi risa pareció desconcertarlo. No podía entender por qué me divertía. En ese momento, revelar la verdad se sintió casi liberador. Entre risas, le dije que la casa era mía, y que nuestro matrimonio había terminado, dejando sus reclamaciones sin valor. Samuel, completamente confundido, se apresuró a llamar a su madre para aclarar la situación. Su confusión solo se profundizó a medida que avanzaba la conversación. Quedó claro que no tenía idea de los pasos legales que yo había tomado, los papeles de divorcio que su madre me había enviado, claramente con la intención de manipular. Fueron presentados por mí en cuanto los recibí. Su plan había fracasado estrepitosamente. Cuando le informé que el divorcio ya estaba finalizado, su sorpresa fue palpable. Su plan cuidadosamente elaborado, basado en mentiras y manipulación, se desplomó, y en su lugar, sentí una creciente sensación de liberación. El peso de su traición se levantaba, y me recordaba la fuerza y determinación que mi padre me había inculcado durante todos esos años. Samuel quedó tambaleando, luchando con las consecuencias de sus acciones, y yo estaba lista para seguir adelante, sin las cargas de nuestra relación rota. El divorcio, que había estado contemplando desde hacía algún tiempo, llegó como un golpe de suerte retorcido. Samuel, ahora frenético, comenzó a preocuparse por la división de bienes, especialmente por la casa que había asumido que era su derecho. Rápidamente corregí sus malentendidos, explicándole que la casa, que pertenecía a mi padre en el momento de nuestro divorcio, no estaba en juego. Sus reclamaciones infundadas sobre mis ahorros prematrimoniales como parte del acuerdo fueron rápidamente desestimadas. Lo vi luchar por formular una respuesta, pero en lugar de burlarme de su desesperación, me mantuve serena, sugiriendo tranquilamente que retirara sus pertenencias para evitar complicaciones legales adicionales. Después de que Samuel se fuera, realicé un pequeño ritual para purificar el espacio. Me dio algo de paz, imaginando que mis padres me observaban, quizás juntos nuevamente, en algún otro lugar. Este pensamiento suavizó el dolor de la soledad mientras comenzaba un nuevo capítulo en mi vida. Con una determinación renovada, me lancé al mercado laboral. La recomendación oportuna de un amigo me llevó a una oportunidad prometedora, la cual aseguré con facilidad. Sentí que estaba empezando algo realmente nuevo y empoderador. Sin embargo, Samuel no se rindió tan fácilmente. Sus intentos de reconciliación,
a través de una serie de correos electrónicos melodramáticos. Solo sirvieron como alivio cómico para mis compañeros de trabajo. Sus antiguas musas románticas ahora eran una fuente de diversión, su impacto completamente desvanecido. Permanecí imperturbable, eligiendo concentrarme en mi carrera y mi crecimiento personal. Pero la persistencia de Samuel alcanzó nuevas alturas cuando apareció en mi puerta, suplicando ayuda después de que su familia tomara la decisión imprudente de vender su casa, con la esperanza de mudarse a la mía. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. Su situación era una consecuencia directa de sus elecciones, y no iba a rescatarlo. Se llamó a la policía para que lo removiera de mi propiedad, pero el drama no terminó allí. Los padres de Samuel comenzaron a contactarme, alternando entre exigencias y súplicas de ayuda, culpándome por su caída. Aunque su situación era desafortunada, no era mi carga. Sus decisiones, impulsadas por la codicia y la manipulación, los habían llevado a este punto. Sus apelaciones, ya fuera por correo electrónico o llamada telefónica, no recibieron simpatía de mi parte. La frialdad que percibieron fue simplemente la firme frontera que había establecido. La casa, un símbolo de mi independencia y fortaleza, seguía siendo mía, intacta por sus mentiras y engaños. Mientras enfrentaba estos desafíos, encontré fuerza en el amor y los valores que mis padres me habían inculcado, avanzando con mi vida, decidida a no dejarme pesar por las sombras de un pasado que era mejor dejar atrás. Después del fallecimiento de mi padre, la familia de Samuel intentó aprovecharse de la situación, insinuando que cualquier herencia que recibiera significaba que debía apoyarlos financieramente, especialmente después de que ellos habían dejado sus trabajos en preparación para mudarse a mi casa. Su presunción me enfureció. Era como si creyeran que sus deseos automáticamente modelarían mi realidad. A medida que sus audaces demandas e insinuaciones se intensificaron, mi frustración alcanzó un punto crítico. Consideré cambiar mi información de contacto para escapar de su constante acoso, pero decidí no hacerlo, negándome a dejar que me forzaran a incurrir en más gastos. En su lugar, bloqueé los contactos de Samuel y su familia, esperando encontrar paz. Esa paz, sin embargo, seguía fuera de mi alcance. Inquebrantables ante mis intentos de cortar lazos, la familia de Samuel apareció en mi puerta, suplicando ayuda e incluso sugiriendo una reconciliación como si eso pudiera borrar sus manipulaciones pasadas. El sonido constante del timbre y sus golpes fuertes me llevaron al límite, lo que me impulsó a llamar a la policía una vez más. Justo cuando las autoridades estaban en camino, apareció una figura inesperada, alguien familiar. Aunque me tomó un momento ubicarlo, un hombre confrontó a la familia de Samuel afuera, reprendiéndolos por su comportamiento disruptivo. Su intervención los sorprendió, dispersando a los vecinos que se habían reunido, y cuando llegó la policía, los intrusos fueron rápidamente escoltados. Más tarde, ese mismo hombre, Frank, mi amigo de la infancia perdido en el tiempo, tocó el timbre. Su aparición, en ese momento exacto, se sintió casi como algo serendípico. Frank se había mudado durante nuestros años en la primaria para seguir deportes, y no había tenido noticias de él desde entonces. Ahora, había regresado al vecindario. La intervención oportuna de Frank y su apoyo inmediato frente a la audacia de la familia de Samuel fue un recordatorio refrescante del poder de la verdadera amistad. Pasamos un tiempo recordando nuestra infancia, y él expresó sus condolencias por el fallecimiento de mi padre, sus palabras tocando genuinamente mi corazón. Reconectarme con Frank no solo restauró un sentido de seguridad, sino que también reavivó los recuerdos preciados de nuestro pasado. Su disposición para apoyarme frente al acoso de la familia de Samuel fue un poderoso testimonio de la naturaleza duradera de la verdadera amistad. En medio del caos que había consumido mi vida, el regreso de Frank y su apoyo inquebrantable se convirtieron en un faro de esperanza, recordándome que, incluso en los tiempos más oscuros, nunca estamos realmente solos. Justo cuando comenzaba a encontrar consuelo en la presencia de Frank, llegó un shock inesperado, una carta desconcertante de alguien que afirmaba ser abogado. La carta me acusaba de infidelidad durante mi matrimonio y exigía una compensación, acompañada de un correo electrónico que parecía más una amenaza que una correspondencia profesional. Me quedó claro que la familia de Samuel estaba detrás de este extraño esquema. Con escepticismo y creciente enojo, llevé los documentos a un abogado legítimo, quien rápidamente desmintió que fueran falsificaciones. El intento de manipularme e intimidarme solo fortaleció mi resolución, haciéndome aún más decidida a recuperar mi vida. Las llamadas amenazas legales de la familia de Samuel no eran más que un intento desesperado de intimidarme. En lugar de desechar sus infundadas reclamaciones, decidí enfrentarlas, desafiando sus acusaciones y señalando lo absurdo de su argumento sobre el daño emocional, especialmente dada la falta de pruebas concretas.
Dejé claro que suplantar a un abogado tenía serias consecuencias legales, y mi respuesta efectivamente silenció su inicial arrogancia. Admitieron a regañadientes que se habían conmovido por mi sinceridad y consideraron retirar la demanda, pero mi indiferencia hacia su cambio de opinión, junto con mi disposición a pelear sus falsas acusaciones en la corte, los dejó en retirada. Aunque nuestros intercambios por correo electrónico cesaron, sus intentos de confrontarme no lo hicieron. Una noche, su desesperación alcanzó su punto máximo cuando se presentaron en mi puerta, suplicando indulgencia y preocupados por las posibles repercusiones legales. Mi paciencia, ya agotada por su acoso implacable, finalmente se rompió. Verme furiosa, de pie con la antigua espada de madera de mi padre en mano, fue suficiente para hacerlos huir. La llegada de los oficiales de policía, alertados por los vecinos preocupados, solo disipó aún más la situación, y los intrusos fueron rápidamente escoltados. Con Frank a mi lado, quien había sido testigo del acoso de la familia de Samuel, tomé las medidas legales necesarias para protegerme. Se emitió una orden de restricción, estableciendo una sólida barrera entre mí y la familia de Samuel, evitando más intrusiones. El incidente fue capturado por los vecinos y compartido en línea, revelando sus payasadas a la comunidad en general. La exposición dejó a la familia de Samuel aislada y avergonzada, sus planes desmoronándose frente a todos. Después de esto, Frank se convirtió en una fuente constante de apoyo y consuelo. Sus sentimientos hacia mí, compartidos meses después de nuestra reunión, florecieron en algo más, una relación llena de risas, amabilidad y respeto mutuo. Cada día que pasaba con Frank reafirmaba mi creencia en las conexiones serendipias que la vida a veces nos ofrece. Sentí como si mi padre, observándome, me hubiera guiado hacia este nuevo capítulo, alejándome de las sombras de mi pasado y hacia el calor de un futuro construido sobre el amor y la comprensión.